Hola, mi nombre es Majo, soy de Perú y si estás pensando en postular a una maestría en el extranjero y no sabes por dónde empezar, continúa viendo este video ya que voy a detallar exactamente cómo hice yo para poder venir a estudiar a Inglaterra. Ahora, lo principal que debes considerar antes de empezar todo tu proceso es a qué programa y a qué universidad vas a postular. Una vez que tienes estos dos definidos, al menos unas 2, 3 o 4 opciones, podemos empezar a ver con los papeles que se necesitan en general para la mayoría de programas y para la mayoría de universidades. En resumen, los principales grupos de documentos que vas a necesitar para empezar a postular son 4. En primer lugar, tus documentos de identidad. En segundo lugar, los documentos que cercioren tu experiencia profesional y educacional. En tercer lugar, un documento que cerciore que sabes inglés, es decir, el test de inglés, que después vamos a hablar sobre ello. Y por último, un statement o personal statement que indique por qué quieres estudiar esta maestría en particular, en esta universidad en particular e incluso en este país en particular. Ahora vamos a entrar en detalle sobre de qué trata cada uno de estos grupos de documentos y al final del video te voy a enseñar cómo me organicé yo para poder organizarme con todos estos papeles y no estresarme tanto en el proceso, ya que postular una maestría en el exterior puede ser un poquito abrumador. Ok, el grupo número 1, que es documentos de identidad, documentos que te identifiquen a ti como ser humano, sería tu acta de nacimiento, tenerla a la mano, y tu pasaporte vigente. Si no lo tienes vigente, te recomiendo incluso antes de decidir el programa de la universidad o hasta el país, tenerlo ya preparado y vigente. Yo diría unos mínimo 2 años posteriores a el final de la maestría que vayas a hacer. Si vas a hacer una maestría que empieza en el 2024, te recomiendo tener un pasaporte vigente mínimo hasta el 2026. El grupo 2, como indiqué, es tu evidencia de la experiencia profesional que has tenido o laboral y la evidencia de tu experiencia, o mejor dicho, formación educacional. Para lo primero, para tu experiencia profesional, tienes que tener a la mano tu CV actualizado y en inglés. Si es que la maestría que estás postulando la vas a hacer en inglés, claro. Entonces, muchos de nosotros no tenemos el CV actualizado porque quizá ya estamos en un trabajo desde hace un tiempo o no lo hemos actualizado simplemente en bastantes meses. Esta es la oportunidad para que escribas o edites y actualices tu CV y lo puedes ir haciendo desde ya. Luego, para poder evidenciar tu formación educacional, tienes que tener 2 cosas. El transcript de notas de la universidad, de tu pregrado, es decir, detalle por detalle cada curso que has tenido. La universidad ya sabe de este documento, tú solo lo tienes que solicitar llamándolo, escribiéndole un correo, etc. Una vez que tienes tus resultados, las notas de toda tu carrera, lo vas a tener que mandar a traducir al inglés. Tienes que mandarlo a traducir con una empresa que esté certificada y que sea validada para que pueda valer este documento traducido para tu universidad del extranjero. Y segundo, tu certificado o constancia de bachiller. Este documento que dice que finalizaste tu carrera. Este certificado de bachiller, nuevamente, también se lo solicitas a la universidad. Te recomiendo que cuando llames a la universidad solicites los 2 en el mismo momento. Y cuando te llegue tu certificado de bachiller, nuevamente lo vas a tener que mandar a traducir a la misma empresa que has mandado a traducir tu transcript de notas. A esa misma, mándale tu certificado de bachiller. Y incluso si todavía no estás seguro a cuál programa vas a aplicar, tú ya puedes ir preparando estos documentos y estando un pasito quizá adelante para que el proceso ya de postulación sea simplemente adjuntar estos archivos al programa. Ok, el tercer grupo de documentos es la prueba de que sabes el idioma. Entonces, en este caso, como yo vine a estudiar a Inglaterra, había que probar que yo sabía inglés. Los británicos les encanta el IELTS, ese es el examen oficial para los de Inglaterra, entonces fue el que yo tomé. Debía de tomar el IELTS, debía tener un puntaje para mi programa en particular de 7 sobre 9. 9 es el puntaje máximo, había que tener un mínimo de 7 y esto implicaba que en cada sección debía tener un promedio de 7. Es decir, tanto reading, writing, listening, speaking, había que tener en cada una de estas secciones mínimo 6.5 que se redondea a 7.
Es decir, si en reading me saqué 5, pues por más que el overall sea 7 o más, pues ello no podría ser considerado para yo adjuntarlo como parte de mi application process para mi maestría, dado que cada una de las secciones debía tener un redondeo de mínimo 7/9. Entonces, tú ya puedes ir tomando el IELTS, tú ya puedes ir preparándote para el IELTS. Mi tip para este examen en particular es que no estás estudiando el idioma inglés como tal, estás estudiando la estructura del examen. Entonces yo me tomé unas 2 semanas para estudiar más o menos para el IELTS, y lo que hice fue estudiar con mock exams que encontré en internet, y esto lo hice para la parte de tanto reading como la parte de listening, porque ahí había las respuestas. Entonces yo practicaba, hacía el reading, tachaba, ponía las respuestas y luego las contrastaba con las reales y veía cuánto puntaje había obtenido y si es que esto era un mínimo de 7/9, claro. Y luego para el writing y para el speaking, pues claramente no hay un mock exam que te diga respuestas de ello, o si lo hay, no hay forma de saber si es que tu forma de speaking fue la adecuada para ese ejercicio. Entonces lo que hice ahí sí fue contratar un paquete de solamente practicar speaking y solamente practicar el writing con un profesor británico. Esto lo hice porque quería asegurar de tener un puntaje 7/9, y el examen IELTS no es tan barato. Entonces si es que por A o B no conseguía el puntaje, si bien lo podía volver a tomar las veces que yo quisiera, pues claramente tenía que volver a pagar. Entonces traté de asegurarme de que pueda obtener el puntaje que me pedía mi máster en la primera vez, y así lo fue. Pero te diría que sí, por más que sabes perfecto el inglés y por más que estás muy segura de que puedes hacer el IELTS no estudiando quizá tanto, yo te diría no te arriesgues mucho, estudia por lo menos 2 semanas, porque no queremos que eso cause un estrés adicional a tu proceso de application. Considero que el examen IELTS o el examen de inglés en particular, el que sea que tomes, es una de las secciones de un application process de las cuales se toma más tiempo porque hay que prepararse para esta prueba en particular. La última sección de documentos en realidad es solo un documento, que es el personal statement, o este ensayo, algunos le dicen así, este essay que tú haces sobre quién eres, por qué estás decidiendo estudiar este programa, este subject, por qué estás decidiendo esta universidad, por qué estás decidiendo este país, qué es lo que te ha traído a tomar estas decisiones. Eso le llaman el personal statement. Hay muchos tips sobre el personal statement. Mi opinión, yo hice primero un borrador de un personal statement, un draft, y se lo mandé a una amiga que ya había pasado por un proceso similar, a un curso similar, que en mi caso fue psicología. Ella también había hecho un máster de algo similar a psicología, entonces se lo mandé y ella me dio algunos feedbacks sobre algunas partes de mi ensayo. Te recomiendo pedirle feedback a las personas que creas más adecuadas. Te recomiendo pedirle feedback si quieres a tu supervisor de tesis de la universidad, por más que ya haya pasado años desde que acabaste. Te recomiendo pedirle tips a alguien que sepas que tiene un manejo muy bueno de estructura, contenido, y que maneja más o menos el subject del cual tú vas a estudiar allá afuera. Te recomiendo pasarle tu personal statement a ver que le den un buen visto, qué comentarios, qué ediciones le pueden agregar. Y algo que en realidad no lo conté como un grupo de documentos, pero que sí es verdad que a veces lo piden, es la carta de recomendación, el recommendation letter. Entonces, esta carta de recomendación la piden a veces no. Si es que ya sabes el programa, ya sabes la universidad, pues puedes pasárselo a aquella o aquel profesor de tu universidad que consideres que tienes más confianza, para que pueda ir haciéndote tu recommendation letter mientras tú en paralelo vas organizándote con tus otros papeles. Ok, ahora que ya tenemos los 4 grupos de documentos definidos, con estos documentos prácticamente puedes ya estar tranquilo y aplicar a casi cualquier programa de maestría en el extranjero, en particular en Inglaterra, en el caso mío. Una vez que ya estés postulando, una vez que ya hayas adjuntado todo y estés ya esperando a que la universidad te confirme, cuando ya tengas la confirmación de la universidad, que en Inglaterra le llaman el CAS, Confirmation of Acceptance of Studies, ya recién con tu CAS, que es en realidad un documento en donde te dan un número de CAS,
puedes proceder a postular a la visa de estudiante. La visa de estudiante para Inglaterra es otro proceso un poco tedioso, pero en realidad es un formulario bastante grande que hay que llenar online y en donde vas a tener que responder varias preguntas sobre en dónde vas a vivir los primeros meses, qué programa vas a postular, cuál es tu número de CAS, justamente eso es lo principal que te van a pedir. Para los peruanos, en el caso mío, nos pedían un test de la tuberculosis, que eso había que tomarlo como parte del proceso de postular a la visa de estudiante. Y finalmente el seguro de salud. El seguro de salud es algo que cuesta adicional al costo de la visa y adicional al costo del test de la tuberculosis. Si te interesa saber sobre los precios, yo sé que estos varían de año a año, entonces no quisiera darte un precio que ya haya cambiado, pero aproximadamente el costo de la visa está en $535 y el costo del seguro de salud está aproximadamente $900. Entonces eso tiene que ser sumado al costo de la visa, ¿ok? Entonces, una vez que ya tomaste tu test de la tuberculosis, que ya pagaste tu seguro de salud, ya podrías haber completado tu formulario online para poder postular a la visa de estudiante. Recuerda, la visa de estudiante es después del CAS. Ahora ya con estos 3 pasos, postulaste al máster, obtuviste el Confirmation of Acceptance of Studies o CAS y postulaste a la visa de estudiante. Previo a eso tomaste tu test de tuberculosis y pagaste tu seguro de salud. Ya puedes solamente prepararte mentalmente para tus estudios en el extranjero. Yo creo que uno va con cierta expectativa y con muchísima ilusión a los estudios en el extranjero, y sí que hay muchísima emoción al llegar también sobre el nuevo país. Hay ciertas cosas o reality checks que uno tiene que hacer, como ahora hay que aprender a hacer todo por uno. Si es que antes, por ejemplo, vivías con la familia, hay que aprender a hacer todo de manera independiente y hay que cambiar totalmente de mindset y estar muy abierto a la parte de nuevas culturas, nuevas personas, nuevos puntos de vista. Y eso yo creo que es lo rico de hacer un máster del extranjero y en general lo rico de conocer personas de otros países. Entonces esto ya es otro tema, ya no estamos hablando de los papeleos, pero cuéntame si te interesa saber un poco más sobre estas etapas o stages, como le dicen acá, de la vida de un estudiante internacional. Yo siento que he pasado por cada uno de estos 6 stages de ilusión, expectativa, homesickness, adaptation, y al final realmente sentirte finalmente como en casa o como tu segunda casa toma bastante tiempo. No es como escalón por escalón y ya, es mucho más así. Pero es muy interesante, y si es que estás en este proceso de postular al extranjero, te deseo lo mejor de las suertes y que este grupo de documentos, que ya sabemos, documentos de identidad, documentos de experiencia profesional y educacional, documentos que cercioren que sabes el idioma y finalmente personal statement, espero que esta organización te haya servido y que puedas estar no tan estresado en este proceso de postular al extranjero. Yo si quieres te enseño, como te prometí al inicio del video, así fue como yo me organicé en mis documentos. Yo creé carpetita por carpetita, documento de identidad, carpetita para documentos de experiencia profesional y educacional, carpeta para documento de que sé el inglés y finalmente el personal statement, que fue también algo que me tomó cierto tiempito editar sobre los comentarios o feedback que me daba esta amiga que ya había pasado por lo mismo. Entonces, organízate de la manera en que más se te acomode a ti. Yo te recomiendo esta manera porque así al menos puedes identificar el grupo de documentos o los grupos de documentos que tienes que recolectar. Estos documentos, claro, no se van a recolectar en un solo día o en una semana, esto toma unos meses. Hablando de meses y timelines, solo un breve paréntesis. Yo empecé el proceso de postulación quizá un poco tarde. Yo lo empiezo en enero del mismo año que me voy en septiembre, pero yo recomiendo empezarlo en noviembre del año anterior, por lo menos empezar a recolectar los documentos para irnos en septiembre del año siguiente. Yo recolecto desde enero y empiezo a recolectar y postulo en febrero fines, más o menos. Me tomó unos 2 meses, en todo caso un mes y medio, quizá un mes y medio, y me dan la respuesta en marzo.
de que no quedé. Y luego postuló a uno en marzo, o sea, súper pegado a la fecha, y me responden que sí quedé en abril. Entonces, si tuviese que retroceder el tiempo, yo hubiese empezado a preparar mis documentos en noviembre y con tiempo quizá empezar a postular de diciembre, enero, máximo febrero, inicios, para poder estar tranquilo, recibir algo en marzo. Esta es mi experiencia, al menos, sobre lo que veo que son los deadlines para postular a maestrías en Inglaterra, de cuando yo estuve postulando. Entonces, cuéntame si es que ahora que estamos en noviembre, estás pensando en postular para el 2024, quizá a una maestría, quizá en Inglaterra, quizá en otros países de Europa o en otros continentes. Estás recién comenzando a estudiar para tu IELTS o para tu TOEFL. Estás quizá ya redactando tu personal statement, y si lo estás haciendo súper organizado de tu parte, cuéntame cuáles de estas etapas de postular al extranjero es en la que más se te hace difícil. Quizá puedo hablar un poco más sobre mi experiencia en esa etapa en particular. Todas estas preguntas sobre algunas dificultades que a veces hay en estos procesos, puedes hacerlas por mi página de Instagram, que se llama My Psych Journey Abroad, mi carrera de psicología en el extranjero. Ahí publico contenido sobre mi vida profesional aquí, lo que estoy aprendiendo, mi nuevo trabajo en el cual ahora estoy. Y si es que tienes cualquier duda, me la puedes poner ahí o en los comentarios de este video. Este canal es muy nuevo, lo he hecho como extensión a esta página de Instagram, y voy a hablar más sobre tips para estudiar en el extranjero, mi vida aquí estudiando psicología, habiendo cambiado completamente de carrera. Entonces, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal para estar al tanto de cuando publique contenido así. Espero verte en el siguiente video. Hasta luego.